opinión, probablemente los profetas menores son los libros más desconocidos de la Escritura. No sé si estás de acuerdo conmigo o no, ¿verdad? Pero si ahora yo te digo Sofonías, tú dices, número uno, ¿dónde está? Bueno, sé que queda al final del Antiguo Testamento, pero no sé si antes o después de Joel o si viene, ¿vale? Si te pregunto, dos, ¿cuántos capítulos tiene? Dices, tres, ¿quién era Sofonías? No. Bueno, no vamos a hablar de Sofonías en esta mañana, pero si el Señor lo permite, sí vamos a hablar de Habacuc. Entonces, te vuelvo a hacer la misma pregunta. ¿Sabes quién era Habacuc? ¿Alguien me dice algo de Habacuc? Venga, va, dime algo de Habacuc. ¿Qué me dices? Era profeta, muy bien. Estamos. Ahora lo siguiente que me vais a decir es que era un hombre, por ejemplo, ¿no? Y la siguiente pista, yo que sé, puede ser que estaba muerto ahora o algo, ¿no? ¿Vale? Pero algo más, aparte de que era profeta, ¿sabéis algo más? Hombre, ahí está José. ¡Pam! Escribió antes del exilio una nota muy importante. Ahora comentaremos algo acerca del tema histórico. Muchas gracias, José, muy acertado. ¿Qué más sabéis de Habacuc? ¿Sabéis un versículo de memoria de Habacuc? Sí, mirar, no vale mirar, trampa. Un versículo de memoria de Habacuc. Ese versículo es buenísimo. ¿Alguno más? Otro muy conocido. En Habacuc hay otro pasaje muy conocido. Habacuc. Sigue un poquito más, un poquito. Entero no, pero un poquito más. Lo del mantenimiento. Muy bien, ¿recordáis el pasaje? ¿Sí? Muy bien, pues ahora sí. Venga, os dejo que vengáis conmigo a Habacuc, capítulo 1, 2, 3. Vamos a hacer un poquito de aquí, un poquito de allí del libro de Habacuc, ¿vale? ¿Tengo mando a distancia? ¿Puedo intentarlo yo? ¿No? Pues entonces ya te hago una señal a Aarón para que me puedas pasar las diapositivas. Ponme la primera, por favor. Como mencionó Abel, el versículo acerca del cual vamos a girar toda la predicación y acerca del cual vamos a llegar a la conclusión al final, va a ser este versículo: el justo por la fe vivirá. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Está en Habacuc 2.4, aparece 3 veces más en el Nuevo Testamento. El apóstol Pablo lo usa después en Romanos, lo usa en Gálatas, aparece después en el Nuevo Testamento. Y por ejemplo, tenemos el testimonio de Martín Lutero, ¿verdad? El promotor o uno de los promotores de la Reforma Protestante, que es a través de este versículo que entendió que necesitaba llegar a la salvación a través de la fe y no a través de las obras, ¿verdad? Entonces, un versículo muy importante de la Escritura, aunque lo cierto es que el trato, vamos a decir, que le hemos dado en el Nuevo Testamento no es exactamente el trato que le da a este versículo en el libro de Habacuc, y ahora veremos eso en un momento. Pero antes de eso, vamos a mencionar, 2 o 3 cositas acerca del libro de Habacuc en general. Si me puedes poner la primera de las diapositivas. Hablando del profeta, hemos dicho que no sabemos nada de él, no tenemos más información de Habacuc. Perdón, paréntesis, antes de seguir. Me gustaría pediros oración, porque las próximas semanas vais a ver que estamos saliendo y algunos domingos no vamos a estar en la iglesia. Quería hacer esto al principio de la predicación, siento hacerlo ahora cortando el hilo, ¿no? Pero vamos a estar fuera algunas semanas, algunas veces voy a estar fuera con mi familia, otras veces se viene Abel conmigo, otras veces me voy solo, pero desde ahora y hasta finales de abril, de repente si un domingo ves que no estamos, bueno, pues acuérdate y ora por nosotros, por temas relacionados con el seminario. Vamos a tener que estar saliendo algunos días a predicar allí o a visitar esto o a un curso intensivo, y entonces en los próximos 2 meses y medio, de repente si un día no me ves, pues acuérdate de orar por nosotros, ¿vale? Muy bien, pues estaba diciendo de Habacuc, ¿qué sabemos? Muy poco. No sabemos cuánto duró su ministerio de predicación, si fue solamente en este momento concreto que predicó, si a lo mejor tuvo un ministerio muy extenso, por ejemplo como Jeremías, que estuvo predicando prácticamente toda su vida. No sabemos si su nombre incluso, algunos dicen que viene de la raíz del verbo ceñir, o sea, abrazar, juntar, hacer. Otros dicen que no, que viene de un dios babilonio, otros dicen que viene de una planta. La gente ni siquiera se pone de acuerdo en cuanto a eso. En cuanto a su oficio, bueno, sabemos que fue profeta, al menos durante un ratito para escribir esto, ¿verdad? Sabemos que fue profeta, pero algunos también dicen que a lo mejor era levita, porque si te fijas en el capítulo 3 del libro de Habacuc es un salmo. Entonces hay algunas indicaciones incluso musicales ahí. El versículo 1 nos habla de Sigionot, al final del capítulo 3, al final del libro, habla del jefe de los cantores. Es un salmo realmente. Entonces podría ser que fueron levita o no, porque David no era levita y escribió cientos de salmos, ¿verdad? Entonces no sabemos prácticamente nada acerca de Habacuc, más
algunas cosas que podemos lanzar alguna hipótesis, ¿no? La segunda cosa es en cuanto al libro. El libro de Habacuc es particular por dos cosas en especial. La primera, porque es el profeta que se queja más de Dios que del pueblo de Judá o del pueblo de Israel. O sea, lo que leemos en Habacuc son quejas de Habacuc hacia Dios más que hacia el propio pueblo. Siempre que leemos cualquiera de los profetas, ¿verdad? Escuchamos al profeta dándole al pueblo, ¿verdad? Y vosotros estáis haciendo esto y lo otro, idólatras, el Señor va a traer juicio, va. Y es contra el pueblo, contra el pueblo, contra el pueblo. Luego hay otra parte de la profecía que habla del Mesías y habla de que el pueblo de Israel vendrá un remanente. ¿Vale? Hay una parte negativa, una parte positiva, pero siempre es, cuando hay algo negativo, es contra la nación. En este caso aquí, el profeta está más contra Dios, por lo menos al principio del libro, que contra el pecado en sí. No es cierto que no le moleste el pecado, por supuesto que sí, pero los reproches que hace tienen más que ver con Dios que con el pecado en sí. Y la segunda cosa en cuanto al libro es que en un sentido, salvando la distancia, tiene un estilo literario similar al libro de Job. ¿Recordáis el libro de Job? Que prácticamente todo el libro es pregunta-respuesta, pregunta-respuesta, ¿verdad? Un amigo de Job pregunta, Job responde, otro amigo de Job pregunta, Job responde, y al final incluso del libro es Dios el que contesta, creo que a partir del capítulo 38, es Dios mismo quien habla con Job y le dice, ¿verdad? Y todo el libro, excepto los 2-3 primeros capítulos que están escritos en una forma... es un relato histórico de lo que está ocurriendo, ¿verdad? Todo lo demás es pregunta-respuesta, pregunta-respuesta. Y aquí es similar. Mira, vente conmigo a Habacuc y verás que los primeros 4 versículos, Habacuc hace una primera pregunta o tiene una primera queja. Y después, versículos del 5 al 11 del capítulo 1, tenemos ahí al Señor que da una respuesta. Y después viene una segunda pregunta y después una segunda respuesta que llega hasta el final del capítulo 2, ¿verdad? Y también unos juicios, unos ayes que se pronuncian ahí contra los que estaban cometiendo pecados, ¿sí? Pero en un sentido, sin ser poesía, Job sí es poesía, esto no, pero sin ser, bueno, el capítulo 3 sí, porque es un salmo, pero sin ser poesía es un estilo literario de pregunta-respuesta, ¿vale? Y finalmente hablemos brevemente, José apuntaba que escribió antes del exilio, hablemos brevemente acerca del estilo histórico, del contexto histórico, perdón. Y es importante aquí, porque sin contexto histórico no entendemos el libro, ¿vale? Entonces, yo sé que a algunos de nosotros esto nos gusta mucho, entender cuándo se escribió el libro, en qué circunstancias, en qué motivos y tal, y a otros a lo mejor datos, fechas, reyes, igual nos cansan un poco, pero en este caso sí que es un poquito importante que entendamos esto, porque si no, no vamos a poder entender bien el libro. Año 727 a.C., la nación de Israel, 10 tribus del norte han caído, los asirios se los han llevado prisioneros, no existe Israel. Casi me atrevería a decir que en el momento de la redacción del libro, casi que Judá tampoco existe. Lo que existe es Jerusalén todavía. Jerusalén, algunas ciudades pequeñas alrededor, pero los asirios habían venido y habían arrasado con todo. Recuerda que llegan hasta la puerta de Jerusalén y con el rey Ezequías viene Senaquerib, un ángel mata a 135.000 soldados asirios en una noche, pero todo lo demás, todas las ciudades que había alrededor hasta llegar a Jerusalén ya las habían ocupado todas. Habían ocupado Laquis, habían ocupado Hebrón, todo lo habían ocupado, ¿vale? Entonces queda poquito más que Jerusalén a este punto y todavía la nación judía existe, pero casi que es una ciudad-estado, casi que es prácticamente solamente Jerusalén. Bien. Corre el tiempo, después de Ezequías, que es un excelente rey, vienen otros reyes perversos. Los últimos, para llegar hasta donde queremos llegar hoy, serían Manasés, un rey malísimo, pagano, idólatra, ofrece a sus propios hijos a los ídolos. Una cosa tremenda, se muere Manasés, viene Amón, que es su hijo, peor todavía, y como un oasis en el desierto, después de Amón, el próximo rey será Josías. Y Josías es un rey excelente. Josías es el mejor rey que Judá ha tenido jamás. Ha habido grandes reyes en Judá, ha estado Josafat, incluso Asa, ha estado Ezequías, pero Josías es un rey excelente. La primera parte de Uzías, la primera parte de Joás fueron buenos reyes, luego no, pero al principio sí, ¿verdad? Pero Josías es el mejor rey que Judá ha tenido hasta entonces en la peor situación. Porque la situación es malísima, no tienen de nada. Están pagando impuestos a Asiria, la idolatría ha inundado completamente todo lo que queda en la nación, incluso el propio templo. En los días del rey Acab meten un ídolo dentro del templo, un altar pagano dentro del templo y dentro del propio templo que lo expolian completamente, quitan el oro, quitan todo. O sea, es un desastre todo el tema religioso, no solamente el religioso, también el social, también el político, inmoralidad, también el económico, no tienen dinero. Es un desastre de nación a este punto, pero Josías sí resalta ahí como un gran rey. Recuerda que haciendo aquella limpieza del templo, ¿lo recuerdas? Hacen una limpieza del templo y ¿qué encuentran?
encuentran un rollo de la ley. Imagínate a qué punto está la nación, que no hay nadie que en su casa tenga una Biblia, poniéndolo en palabras de hoy en día. Y llegan, y Josías reabre el templo. Imagínate, el templo debía estar sucio, con grietas, habría que reparar un montón de cosas, faltaban todo lo que tenía que ver con materiales preciosos, todo lo que fuera de oro, todo eso se lo habían llevado, lo habían quitado, tenían que volver a construirlo de alguna... Era un desastre por completo. Y se encuentra en el libro de la ley. Y entonces hay un arrepentimiento nacional, hacen una Pascua increíble, pero Josías, bueno... Pero al final de su vida Josías toma una mala decisión. El imperio asirio ya está decayendo, nos encontramos en el año 611 a.C. aproximadamente, ya está decayendo, el imperio neobabilónico está subiendo, recuerdan a Apolasar, Nabucodonosor, ¿vale? Todo eso ya está resurgiendo y ahí tenemos una nueva potencia que está emergiendo en Oriente Medio y una que va en declive, que es Asiria, hasta que incluso los egipcios, viendo el poder de Babilonia, deciden ir a pelear contra los babilonios en la batalla de Carquemis. Para entonces Nínive, la capital de Asiria, ya ha caído a manos de los babilonios, ya no existe el imperio asirio, y entonces el faraón Necao va camino de Carquemis para pelear contra los babilonios, porque dice, estos babilonios se han cargado a Siria y ahora los siguientes vamos a ser nosotros y que tengo que hacerle frente en algún momento, y va a pelear contra ellos, y en el camino, y por eso os pedí ayer que leyerais los que quisierais los capítulos de Segundo de Crónicas que os indiqué, 33, 35, 36, en el camino que va hacia allí, hacia Carquemis, pues entonces Josías toma una decisión que a día de hoy yo todavía no acabo de entender muy bien. Y le dice, voy a hacer guerra contra ti. Y Necao le dice, no vengas, sí, yo no tengo nada contra ti. Yo voy a por los babilonios, pero contra ti no tengo nada, no vengas, porque si vienes te va a ir muy mal. Bueno, pues Josías no hace caso, incluso Necao le dice, esto que yo hago es de Dios, ¿no? Un hombre pagano mencionando a Jehová, ¿no? Esto que yo hago es de Dios, no vengas, estoy en la voluntad de Dios, tú no vengas a pelear contra mí. Y Josías toma esa decisión, no sé si errónea o no, pero toma la decisión de ir a pelear contra los egipcios, muere en la batalla. Y entonces a partir de ahí ponen un nuevo rey en Jerusalén, Joacaz, su hijo, el cual reina solamente durante 3 meses. El libro de Segundo de Reyes nos dice que fue un mal rey, no llegó a 100 días, pero ya es suficiente para decir fue un mal rey. O sea, imagínate el nivel de decadencia que debía haber en esos momentos en Judá. Y después de él, entonces Necao viene, se lo lleva, pone a su hermano, a Joacim, ambos hijos de Josías, lo pone en el trono, seguramente porque sería más afín a Egipto, es decir, este me va a pagar impuestos, con este no voy a tener problema porque ha visto lo que he hecho con su hermano, ¿no? Entonces, seguramente el tema vendría por ahí. Joacim está reinando en Jerusalén durante unos años, 8 años si mal no recuerdo, pero esta es la situación en la cual nos encontramos. Rey Joacim, el pueblo de Judá ya no tiene ningún tipo de libertad en ningún sentido, son tributarios, primero a Egipto, luego a Babilonia. Está absolutamente reducido, no tienen tierras, los hombres son llevados como esclavos, no tienen dinero prácticamente, el tema religioso veis cómo está, durante la época de Josías ha hecho un repunte importante, pero otra vez se ha vuelto a caer todo, ¿verdad? Así que es un desastre en todos los sentidos la nación. No hay por dónde, como diríamos, no hay por dónde cogerlo. Y entonces Habacuc escribe. Y dice así, la profecía que vio el profeta Habacuc. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Si daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás, ¿por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan, por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío asedia al justo. Por eso sale torcida la justicia. Entendemos mejor los versículos estos ahora, ¿verdad? Ese era el contexto que Habacuc estaba viviendo y por eso llega a hacerle esta primera pregunta al Señor. Él llega a este punto, le hace esta primera queja al Señor y el Señor después le va a responder. Vamos a considerar algunas cosas aquí en esta primera queja de Habacuc. La primera cosa que quiero que veamos es lo que tiene que ver con la recriminación de Habacuc. Mira, dice aquí el versículo 3, ¿por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Habacuc está molesto con la situación de Judá. O sea, por supuesto a él le molesta el pecado, le molesta lo que está ocurriendo, le molesta la idolatría, le molesta el paganismo, le molesta la inmoralidad, le molesta todo eso que está pasando, todo eso le molesta, por supuesto que sí. Pero le molesta más que le pase a él. ¿Por qué me haces ver? ¿No?
O sea, no es, Señor, dales corazones que se arrepientan. No es, Señor, quita el pecado. Es, Señor, ¿por qué me metes a mí en esta situación? ¿Por qué me dejas ver estas cosas? ¿Por qué lo estoy sufriendo yo? Es como, pero si yo no me lo merezco, ¿no? Si yo soy uno de los pocos que todavía te adora a ti, que todavía te honra y que todavía te quiere seguir. ¿Y por qué me dejas vivir en medio de esta situación tan penosa? Viendo a Habacuc a veces me veo a mí mismo. Y no sé cuál es tu situación personal en estos momentos. Seguro que cada uno de nosotros estamos pasando por algún tipo de prueba, dificultad, y si no ahora, pues la has pasado hace poco, o espero que no, pero tal vez la pasarás dentro de poco. Y tal vez para mí ahora sea muy fácil decirlo, ¿no? Pero ¿cuántas veces a lo mejor tú pasando o yo pasando por una mala circunstancia decimos, Señor, ¿por qué yo? ¿Por qué me ha tocado a mí? Pero si yo procuro seguirte, Señor, y yo leo mi Biblia, y yo procuro estar en comunión contigo, y voy a la iglesia, y intentamos vivir como una familia cristiana, y ¿por qué me toca a mí? Era la queja de Habacuc, ¿verdad? Él está molesto con el pecado, pero está más molesto porque esto me pasa a mí. Lo veremos a lo largo del libro, pero si algo he aprendido con el paso del tiempo es que no puedo pretender entender por qué y en qué circunstancia y por qué motivos Dios hace cada una de las cosas que hace y Dios permite cada cosa que permite en mis circunstancias. El pecado llega, ¿verdad? La segunda cosa que quiero compartir con vosotros tiene que ver con que el pecado está ahí, ¿no? Bueno, tal vez era la tercera. Ahora iremos a la tercera. El pecado está ahí. Ponme las tres, Aarón, y así las voy haciendo de golpe. El pecado está ahí, ¿no? No es que suframos por causas insospechadas o que desconocemos, ¿no? Vivimos en un mundo que está lleno de pecado, ¿no? Y cuando tú sales a trabajar por la mañana, vas a tu trabajo y estás reunido de pecadores, ¿no? Y cuando vas al instituto o a la universidad, vas y está lleno de pecadores, ¿verdad? Y cuando tú vienes a la iglesia el domingo, también está lleno de pecadores, ¿sabes? Y cuando tú estás en casa con tu familia, también la familia está llena de pecadores, porque así somos. Entonces, al final, ese sufrimiento, esa molestia de Habacuc, viene por una razón obvia. ¿Cuál es? El pecado. El pecado que hay en mí, el pecado que hay en ti, el pecado que hay en los incrédulos, o sea, hay una razón lógica del sufrimiento, que es el pecado y que no se va a terminar hasta que no lleguemos al cielo, ¿sí? Así que descansa en eso. No hace falta preguntarle al Señor, ¿por qué me toca a mí? Bueno, pues la respuesta sería, pues porque estamos rodeados de pecado y porque tú mismo eres pecador. Pero sí que es cierto que hay un punto positivo en esto. Mira que dice el versículo 2, incluso el 3, ¿por qué me haces ver iniquidad y haces iniquidad? Molestia, o sea, le molesta el pecado. La segunda pregunta que me hago es, ¿me molesta el pecado a mí? O sea, no se trata solo de si me molesta las consecuencias del pecado, ¿no? Yo cometo un pecado y tengo unas consecuencias por haber cometido ese pecado. Y me molesta las consecuencias por el pecado, ¿no? Poniendo esto en temas de niños pequeños, el niño hace algo que está mal, tú le castigas y entonces el niño se enfada porque le has castigado. Entonces el niño no es que esté arrepentido de lo que ha hecho mal, lo que le sabe mal es que está castigado, ¿verdad? A veces actuamos exactamente igual. Tomamos determinada decisión, hemos ofendido al Señor y lo que nos molesta no es tanto la ofensa a Dios, sino lo que nos molesta es que estamos sufriendo unas determinadas circunstancias por haber tomado determinada decisión. Y el Señor ha permitido, bueno, pues eso es lo que quieres, eso es lo que tienes, ¿no? O sea, tú te querías meter por ese camino y te has metido, ahora estás sufriendo las consecuencias. Pero Habacuc tiene un punto aquí en que le molesta el pecado, no necesariamente las consecuencias, sino el pecado en sí. ¿Te molesta a ti el pecado? O sea, cuando alguien ofende a Dios, ¿te importa? Cuando alguien ofende a tu padre, ¿te importa? ¿Verdad que si lo ponemos en el círculo de la familia lo vemos clarísimo enseguida, verdad? De repente alguien ofende a tu esposo, a tu esposa, a tu hijo, a tu hija y tú te tienes que sujetar porque te duele más a ti que si fuera una ofensa propia, ¿verdad? Vamos, yo recuerdo con los niños pequeños que de repente pasaba algo, alguien le hacía algo a alguno de mis hijos y tenía que... No creo que soy el único papá que le ha pasado esto, ¿no?
Seguro que a todos nos ha pasado en alguna medida, ¿verdad? Porque te molesta mucho que ofendan a alguien a quien quieres. Te molesta también que alguien ofenda a Dios. Porque el pecado, a fin de cuentas, es una ofensa al Señor. Es la segunda pregunta. ¿Te ofende el pecado? Hay un versículo en Nehemías que cuando Nehemías vuelve, después de estar algunos años en Susán, capítulo 12, deja Jerusalén, se va a Susán y vuelve. Entonces él ve lo que está ocurriendo de nuevo en Jerusalén y el pecado le ha ofendido, le duele, dice, me dolió en gran manera. Al volver a Jerusalén se había encontrado un desastre otra vez en Jerusalén, después de un tiempo fuera, capítulo 13 de Nehemías, dice, me dolió en gran manera. ¿Te duele a ti el pecado? Me duele a mí. Cuando tú y yo pecamos, sentimos dolor, molestia. ¿O es tan fácil pedirle perdón al Señor? Porque es muy fácil, ¿verdad? Es que ni le ves la cara, ¿no? Pero es tan fácil pedirle perdón al Señor que a veces podemos caer en ese punto de decir, bueno, peco y ya pediré perdón, ¿no? Hago lo que quiero y ya pediré perdón. Claro, cuando estamos con personas físicas y tú sabes que vas a hacer algo que va a ofender a tu mujer y luego le tienes que pedir perdón, bueno, luego tienes que mirar a la cara y pedirle perdón. No lo digo en un sentido, es así, o sea, a la persona que has ofendido tienes que ir, mirarle a la cara, pedirle perdón, aguantar la bronca si te echan la bronca, ¿no? Pero claro, con el Señor es tan sencillo, tan fácil, que solamente tienes que agachar tu cabeza y decir, Señor, perdóname, y sabes que el Señor perdona siempre. Y claro, si tú me pides perdón a mí, te puedes arriesgar a que yo no te perdone. Es cierto, ¿verdad? Tenemos nosotros esa capacidad. Tú me puedes ofender mucho y yo no perdonarte. O puedes hacer una única ofensa, pero que sea muy grave, y yo no perdonarte. O muy seguido, muchas veces, y al final yo me canso y te digo, no te perdono, se me han acabado las 70 veces 7, ya está, ya no te perdono más. Pero sabes que Dios no puede. Cuando hay un arrepentimiento genuino, Dios perdona siempre, 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 siempre. No puede decir, no te perdono, si de verdad hay un arrepentimiento genuino. ¿Y cómo es tan fácil? A veces caeríamos nosotros en decir, Señor, te voy a ofender un poquito esta vez porque es que es lo que me apetece. Es lo que quiero hacer. Y aunque sé que no está bien y que luego te voy a tener que pedir perdón, pero ya te pediré perdón. A Habacuc le molesta el pecado. Y hay un punto ahí, el punto B, la oración sin respuesta de Habacuc, dice el versículo 2, ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Qué pasa? ¿Es que Dios no escucha? Dice que Dios no le oye. Pero no es verdad, ¿no? O sea, Dios no está sordo. El Señor escucha. Cuando hablamos de oraciones y ponemos este verbo oír, escuchar en la petición del que está orando, a lo que se está refiriendo no es a orar, sino a ponerse en marcha, a hacer aquello que yo te estoy pidiendo. Lo que aquí Habacuc le está diciendo no es que esté sordo, sino lo que le está diciendo es que no me estás haciendo caso o no estás haciendo lo que yo te digo. Señor, que te lo estoy pidiendo hace ya mucho tiempo. Otra vez, así somos. Tenemos tal vez una gran necesidad, no digo que no. Y para mí puede ser muy fácil decir determinadas cosas en la predicación de hoy y no quisiera ofenderte para nada, hermano, porque a lo mejor tú estás pasando por una situación muy difícil y dices, hombre, si tú supieras lo que estoy sufriendo, igual no me dirías eso, ¿no? Pero el principio bíblico es este. Dios te oye, pero en ocasiones Él no responde tan rápido como tú quieres. Y en ocasiones Él no responde como tú quieres. La palabra que tú quieres, la acción que tú quieres, no da lo que tú quieres en ese momento. ¿Y por qué? No lo sé. Isaías 55 dice que los caminos de Dios son más altos que los míos y que sus pensamientos son más altos que mis pensamientos. No tengo ni idea. Pero debemos aprender esto. Que no es que Dios no te oiga, es que a lo mejor su respuesta es en otro momento. Habacuc quería respuesta cuando ya. Y además Habacuc tenía una respuesta muy clara que quería, ¿no? Líbrame de esto, ¿no? O sea, y a lo mejor el Señor viene, te da la respuesta en otro momento y te da una respuesta diferente a la que tú quieres. Pues tenemos que tener paz y descansar en ello.
Porque Dios sabe, es soberano. Y sabe qué es lo mejor para ti y qué es lo mejor para mí. Y de nuevo repito, a lo mejor es muy fácil para mí decirlo y no sé qué circunstancias estás atravesando. Pero ese tiene que ser tu consuelo. Que Dios conoce, como hemos leído antes en 2 de Timoteo, conoce a los suyos. Él sí sabe por lo que estás pasando, yo no. Pero Él sí. En segundo lugar, vamos a ver la primera respuesta del Señor. La primera respuesta del Señor. Lo primero que tengo no es especialmente positivo. Versículos 5 en adelante. Mirad, dice el Señor, entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se os contare, no la creeréis. Salto hasta el 10. Dice, escarnecerá a los reyes y de los príncipes hará burla. Se reirá de toda fortaleza y levantará terraplén y la tomará. Luego pasará como el huracán y ofenderá atribuyendo su fuerza a Dios. Está diciendo, voy a castigar. Voy a traer juicio. Versículo 6, he aquí yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas, formidable, etc. Voy a traer juicio, voy a castigar. Habacuc, sé que el pecado te está molestando y conozco el pecado que hay en Jerusalén y voy a traer juicio. Después seré un poco más positivo, pero lo que tengo que decirte ahora es que el pecado trae juicio. Dios no sería Dios si no castigase el pecado. Dios castiga. ¿Puedes ponerme esa primera? Pónmelas. Me parece que tengo ahí dos. Ponme las dos, por favor. Dios castiga. Dios castiga. Su juicio, su ira, su santidad no son menores que su amor o que su misericordia. Son iguales. Varias veces se nos dice en la Escritura que Dios al que ama, castiga. Así es que mi recomendación, mi consejo para aquel que persista en el pecado es cuidado, porque Dios castiga. Y es cierto que Dios perdona. Pero cuando hay un pecado persistente sin que nos estemos arrepintiendo y tú eres hijo de Dios, Dios castiga. Entonces, algo que tal vez decimos poco, pero que tal vez deberíamos decir un poco más es esto: teme a Dios, porque Dios castiga. Que se lo pregunten a Ananías y Safira, por ejemplo, que defraudaron el precio de la heredad y murieron. Que se lo pregunten a los muchachos que insultaron a Eliseo y le dijeron calvo, calvo, que salieron unos osos del bosque y se los comieron. Que se lo pregunten a Uza, pobre, con toda su buena intención, que quiso frenar el arca para que no cayera al suelo, la tocó y murió. Que se lo pregunten a Adán y Eva, total, solamente comieron un fruto, ¿no? Desobedecieron y murieron. Murieron espiritualmente y finalmente físicamente también. Pero Dios castiga, no lo olvides. No te sorprendas tanto del castigo de Dios, sorpréndete más de su misericordia. Le dice esto, no recuerdo ni el pasaje en el Nuevo ni en el Antiguo Testamento, pero sé que está. Dice, es Hebreos me parece, ¿no? Que dice, no te sorprendas que dije, a Jacob amé y a Esaú aborrecí, no te sorprendas, es Malaquías, ¿no? Creo. No te sorprendas de que dije, a Esaú aborrecí, sorpréndete de que amó a Jacob. Yo creo que es Malaquías, sí. Lo voy a encontrar y lo voy a leer. Yo os he amado, dice Jehová, y dijisteis, ¿en qué nos amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová, y amé a Jacob y a Esaú aborrecí. Y luego, volviendo, vamos a Romanos, decía yo que era Pablo, Romanos 9:13, donde dice exactamente lo mismo, ¿verdad? El apóstol Pablo está hablando de eso, dice en Romanos 9:13, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. No te sorprendas de que Dios castigue, sorpréndete de cuando tiene misericordia. Porque tanto Jacob como Esaú merecían, en un sentido, el mismo castigo. Tanto yo como el pecador que está ahí merecemos el mismo castigo. Lo sorprendente es la misericordia de Dios, de la cual tú y yo podemos disfrutar, no el castigo. Pero recuerda esto, hermano, Dios castiga. No solamente es que castiga, sino que tiene su método para castigar.
Dios castiga, Él es Dios. Dice otra vez, versículos 5 y 6, va a traer a los caldeos, es decir, a los babilonios, una nación impía que va a venir, va a arrasar, os va a destrozar, va a ocurrir esto. O sea, no va a ser Él de la forma que yo quiero. A lo mejor Habacuc podría haber escogido otro método, ¿no? Y decir, no, Señor, esto ya lo arreglamos entre nosotros, ¿no? No te preocupes, es disciplina interna, ¿eh? Esto lo vamos a arreglar entre nosotros, no hace falta que hagas nada. No, Dios tiene su método para castigar. Dios tiene su método para obrar en la vida de cada uno de nosotros y a lo mejor no es el método que tú estás pensando o que tú estás deseando, ¿verdad? Lo que algo he aprendido durante todo ese tiempo es que yo no soy nadie para decir dónde Dios va a poner su bendición o dónde va a poner su castigo o cómo va a tratar con cada uno. Conoces el cariz, el tenor general de Dios, cómo Él es de forma general. Sabes que, bueno, le dice a Israel, ¿verdad? Si obráis así, habrá bendición. Y si me desobedecéis, habrá maldición. Lo dice desde el Éxodo, lo dice desde el Sinaí, se lo vuelve a repetir cuando entra en la tierra prometida, lo vuelve a repetir cuando escogen rey. Lo tienen clarísimo. Si haces así, te irá bien. Si haces así, te irá mal. Pero después, Dios es Dios. Y tú dices, no, donde hay pecado el Señor no puede bendecir. Suena muy bíblico, ¿verdad? Moisés golpeó la roca, pecó, salió agua, pero había pecado, ¿no? Entonces, ¿cómo hubo bendición? Dios es Dios y Él tiene su método para hacer las cosas. ¿Tengo yo que entenderlo? No. ¿Perdonó Dios a Acab? Sí, le perdonó. Un hombre tan impío como él. Nabot murió, ¿eh? Ahí está, una muerte antes de tiempo, una muerte injusta a todas luces, y Acab se arrepiente y el Señor le dice a Elías, mira, es que se ha arrepentido. Entonces el mal que he dicho que voy a traer, no lo voy a traer en sus días, lo traeremos más adelante. ¿Y Uza pone la mano por parar el arca y muere? ¿Yo lo entiendo? No lo entiendo. ¿Leo la Biblia y todo lo que leo en la Biblia lo entiendo? No lo entiendo. ¿Y me toca entenderlo? No. Dios es Dios. Y tiene su método para hacer todas las cosas. Yo diría, para predicar el Evangelio, pues tienes que salir y tienes que estar en comunión con el Señor y tienes que pedirle al Señor que te ayude. Y el Señor cogió a un borracho y en medio de su borrachera canta un corito que aprendió cuando iba a la escuela dominical de niño y alguien se convierte. No recuerdo en qué testimonio de qué misionero lo he leído alguna vez esto, pero no me lo estoy inventando, es algo de verdad. El Señor tiene su método para hacer las cosas. ¿Nos tiene que gustar siempre? No. ¿Le gustó a Habacuc? No, ahora lo vamos a ver. Ahora se vuelve a quejar. ¿No le gustó que vinieran los babilonios, los caldeos a arreglar las cosas? No era lo que él quería. Dios, cuando trata contigo y conmigo, Él tiene su forma de hacer las cosas. Y en un sentido, como decía al principio, nos tiene que traer paz. Tiene que traernos calma. Tiene que traernos sosiego, porque Romanos 8:28 sigue ahí en mi Biblia, ¿no? Y dice que a los que a Dios aman todas las cosas ayudan a bien. Y tal vez otra vez tú me vuelves a decir, Alfredo, tú no sabes por lo que estoy pasando. Pero es lo que dice la Escritura. Mantengámonos en la voluntad del Señor. Porque así estaremos seguros que ocurra lo que ocurra y que pase lo que pase, será para nuestro bien. Vamos entonces ahora a la segunda queja de Habacuc. Por favor, Aarón, ponme ahí y ponme las siguientes. Me parece que tengo 3 puntos aquí. No, tenía 2, pues ponme los 2 puntos, por favor, ahí, y así no vamos un poco más rápido. Y entonces llega Habacuc al versículo 12, ¿no? Y entonces le dice, ¿no eres tú desde el principio, Jehová, Dios mío santo? No moriremos, oh Jehová, para juicio lo pusiste, y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío, el más justo que él? Es decir, tú vas a traer a los babilonios, que son más impíos que nosotros, para castigarnos a nosotros. Hombre, Señor, esto tendría que venir el sumo sacerdote y tendría que hacer algo aquí, no como los días de Josías, que hubo. No, sería el método que hubiera escogido seguramente Habacuc, pero no, Dios tiene su método, tiene su forma de hacer las cosas, ¿verdad? Y no siempre tenemos que estar de acuerdo con la forma en que Él actúa, ¿no? De repente tú dices, Señor, dame paciencia, ¿no? ¿Verdad? Y el Señor te dice, no te preocupes, te voy a poner al lado a Alfredo y ya verás tú cómo vas a desarrollar paciencia viviendo con este hombre, ¿no? Tú dices, no, Señor, dame paciencia, pero el método no me gusta, ¿no? No, hazme un hombre de oración.
Cuidado con lo que pides. Porque como el Señor te empieza a poner en situaciones donde tengas que orar y orar, ¿no? Y tú te vas a poner enfermo y tu hijo le va a perder el trabajo y no sé qué, y van a estar orando las 24 horas del día. Entonces, hazme hombre o mujer de oración, cuidado. Porque a lo mejor el método que Dios usa para hacerte hombre o mujer de oración no es el que tú querrías, ¿no? Señor, que mis hijos sean unos buenos creyentes. Y el Señor dice, lo voy a hacer a través de tu testimonio. Hombre, no, Señor, yo soy un mal ejemplo, yo no soy buen creyente, yo no... No, pues yo te voy a usar a ti para que tú seas un buen ejemplo, para que tus hijos el día de mañana sean buenos creyentes. No, pero el método no me gusta, Señor, el resultado sí. Habacuc quería que el pecado saliera de Jerusalén, pero el método no me gusta. Pues a veces Dios tiene sus métodos, tiene su forma de hacer las cosas. Y solamente nosotros tenemos que decir, amén, sí Señor. Mira, es un versículo que iba a leer después, pero mira que dice el versículo 20 del capítulo 2. Dice, mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Ya está. Hay pecado, el Señor está en su trono. El método no me gusta, el Señor está en su trono. Dios va a castigar, el Señor está en su trono. No entiendo lo que ocurre, el Señor está en su trono. Calle delante de él toda la tierra. Estoy pasándolo mal, estoy pasando por una circunstancia penosa, estoy sufriendo por esto, estoy sufriendo por esto, y el Señor dice, yo estoy en el trono. Paz. Porque no se me escapa nada. Porque sigo aquí sentado. Porque yo lo veo todo, porque yo conozco tu situación. Paz. Ten calma. Ten calma. El versículo 12, si no lo leemos con cuidado, se nos pasa un poco por alto, y ahora es cuando voy a ser un poco más positivo, que todo estaba siendo bastante negativo. Pero fíjate que dice Habacuc cuando sabe que van a venir los caldeos y van a arrasar con ellos. Dice, ¿no eres tú desde el principio, Jehová, Dios mío, santo mío? Y dice, no moriremos. Yo sé que Dios va a castigar. Sé que Dios va a juzgar el pecado, sé que nos va a tocar por situaciones dificultosas, sé que nos va a tocar pasar penalidades, sufrimientos, como ha salido esta mañana un montón de veces en 2 de Timoteo, sé que me va a tocar pasar por esto, pero también tengo esperanza. No moriremos, dice Habacuc. Porque a pesar de que Dios es un Dios justo, y es un Dios que castiga, y es un Dios que debe hacer algo con el pecado, si tú no pides perdón, hay un castigo y hay un infierno para todo aquel que no se arrepiente. A pesar de todo, Dios también es un Dios de misericordia. Y Habacuc, apelando a esa misericordia, dice, no moriremos. Yo sé que las cosas pueden ir mal, puede haber sufrimiento, puede haber penalidades, pero también sé que Dios ama a los suyos. Así que en esa esperanza, hermano, tú que estás a lo mejor pasando por una situación difícil, en esa esperanza descansa. Otra vez, volviendo a la 2 de Timoteo, el Señor te conoce, sabe quién eres tú y conoce todas tus circunstancias. El Señor perdona siempre, lo hemos dicho antes, en toda circunstancia, en toda situación, Dios siempre perdona, siempre puedes acudir a Él, siempre escucha, nunca está cerrado por vacaciones, siempre puedes acudir al Señor. El cristiano es el único, y ya vamos al último punto, que puede pasar por el valle de muerte y tener esperanza. ¿No dice el Salmo 23? Aunque ande en valle de sombra y de muerte, tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Y 2 versículos después dice, aderezas mesa delante de mí en presencia, o el versículo siguiente, ¿no? Aderezas mesa delante de mí en presencia. De repente del valle de la muerte hemos pasado un banquete. Otro salmo, recuérdame la cita porque no lo recuerdo, dice que el que camina con lágrimas, las lágrimas se transforman en fuente, dice, ¿verdad? El cristiano es el único que, pasando por el valle de la muerte y el dolor y el sufrimiento, puede tener esperanza. Porque dice, tu vara y tu callado me infundirán aliento. El Señor va contigo. No solamente te observa desde el trono, el Señor camina a tu lado, está contigo. Y por eso Él puede decirte, tranquilo, no lo entiendes, no pasa nada, voy contigo. Por eso no lo he dicho todavía, por eso puse esa imagen ahí. Un papá o una mamá cogiendo del brazo a su hijo. Confía,
yo te voy a llevar por buen camino. ¿Vas conmigo? ¿No lo entiendes? No pasa nada, pero vas conmigo. No, estate tranquilo. Enlazamos con lo que dice, y terminamos la predicación con esto, la última respuesta de Dios. El versículo 20 que acabamos de leer, Dios es soberano. Dios conoce todas las circunstancias, 2:20. Él sabe todo lo que ocurre en tu vida. Así que descansa, vas conmigo de la mano. Es como aquel papá que ha preparado una excursión chulísima para irse con sus hijos, ¿no? Y venga, la familia, ¿no? Prepara el coche, decide dónde van a ir, van a pasar un día fantástico, pone gasolina, se levanta, hace los bocadillos, venga, vámonos, hoy vamos a pasar un día buenísimo, ¿no? Sabe que lo van a pasar bien, despierta a los niños, los meten en el coche, se van, y a los 3 minutos, falta mucho. Papá, me estoy aburriendo, ¿dónde vamos? El Señor sabe todas las circunstancias, pero nosotros vamos en el camino con el Señor y vamos quejándonos. El Señor sabe que vamos a disfrutar de su presencia. Pues cuando vayas en el viaje, disfruta de la presencia del Señor. No vayas quejándote por el camino, como hacen los niños en cuanto los metes en el coche, ¿verdad? Disfruta de la presencia del Señor en el camino, porque ya sabes que el final del camino será maravilloso, será fantástico, será la morada eterna, la morada celestial. Disfruta también el camino, porque el Señor te lleva de la mano. Él te conoce perfectamente y sabe lo que va a ocurrir en cada circunstancia. Dios es soberano y, como he dicho muchas veces ya, eso debe traerte paz. Él conoce cada circunstancia de nuestra vida. Una vez más, yo no sé por lo que estás pasando tú. Dios sí. Eso debería traerte paz. Puedes descansar en Él. Y entonces, casi para terminar, el Señor le da la solución a Habacuc. Habacuc le ha dicho: Señor, no estoy cómodo en esta circunstancia. Señor, me molesta el pecado. Señor, me molesta vivir yo esto en primera persona. Me molesta lo que esto me influye a mí. Estoy sufriendo, pasando penalidades. No me gusta. El Señor le dice: te voy a dar una solución. Señor, tampoco me gusta la solución. Y Habacuc ha estado quejándose todo el tiempo y diciéndole: no me gusta cómo estás actuando conmigo, Señor. Y entonces el Señor le dice, en el versículo 4 del capítulo 2, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece. Habacuc, mas el justo por la fe vivirá. No se trata, en este pasaje al menos, no estamos tratando aquí la palabra fe como la trataríamos en el Nuevo Testamento cuando hablaríamos de salvación y de que necesitamos fe para tener vida eterna. No lo dice en ese contexto. Habacuc ya cree en Dios. Está hablando de una fe práctica del día a día. Una fe práctica para dar un paso más. Una fe práctica para tener paz en medio de la tormenta. Una fe sencilla de confiar que vamos de la mano de Dios. Y le dice: sí, Habacuc, ya sé que todo esto no te gusta. Ya sé que estás sufriendo. Conozco la situación de mi pueblo. Conozco el pecado que hay. Pero Habacuc, vive por fe. Confía en mí. Yo sé dónde vamos. Yo sé lo que hago. Yo veo el cuadro completo. Yo sé todo lo que está ocurriendo. Yo sé lo que pasó ayer, lo que pasará mañana. Conozco lo que estás sufriendo. A Dios no le gusta que tú sufras. Es tu Padre. No trabaja en tu vida para molestarte, sino para hacer tu carácter más semejante al carácter de Cristo. Y de repente permite que vivas determinada situación y Él te dice: Habacuc, por fe, vive por fe. No te agobies. Tranquilo. Vive por fe. Habacuc lo entiende. Lo entiende al punto que escribe un salmo en el capítulo 3. Y este salmo termina... Me falta un punto, Aarón, si le puedes dar una vez más. Y este salmo termina con esas palabras que hemos cantado y dicho tantas veces, ¿no? Mira, desde el versículo 16, 3:16. Dice: oí, dice Habacuc, y se conmovieron mis entrañas. Es que, he escuchado lo que Dios va a hacer, madre mía, y no me lo puedo creer.
sobre la mole de las grandes aguas. Oí y se conmovieron mis entrañas, a la voz temblaron mis labios. Está temblando. Le da miedo todo lo que va a ocurrir. Habla y se le corta la voz. Pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Veo lo que está pasando y me causa gran molestia, pero veo lo que va a venir después porque el Señor me lo acaba de decir y me da temor. Sé que van a venir y van a matar, vamos, a cientos de miles. Sé que van a venir los babilonios y nos van a hacer sufrir indescriptiblemente. De hecho, vinieron, arrasaron la ciudad, quemaron el templo, mataron a muchos, llevaron a muchos otros prisioneros, cautivos. Fue un desastre nacional. La nación de Israel dejó de existir. Y Habacuc lo piensa y tiene temor. Mucho miedo. Y entonces dice la segunda parte del versículo 16, si bien, después de haber escuchado todo lo que me has dicho, Señor, después de haberme quejado, de haberte dicho todo lo que yo estoy sufriendo, de que tú me has dicho lo que vas a hacer y tampoco me gusta, pero el Señor le dice a Habacuc, confía en mí, ten fe. Y dice Habacuc, si bien, estaré quieto en el día de la angustia. Cuando venga todo ese sufrimiento, Señor, yo voy a confiar en ti. Y si me llega, me llega. Y si viene la muerte, viene la muerte. Y si viene el sufrimiento, viene. Pero yo estaré tranquilo, quieto, en el día de la angustia. Cuando suba al pueblo, el cual invadirá con sus tropas. Está pensando en los babilonios. Está pensando que vienen y nos van a matar. Y entonces dice, aunque la higuera no florezca, o sea, aunque las condiciones climatológicas sean tan adversas que ni siquiera los árboles den fruto, ¿no? Que no den ni, ya no fruto, sino ni siquiera flor. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, o sea, aunque no tenga comida. Aunque falte el producto del olivo. Y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada, no tengo nada que comer. No solamente es que no tenemos animales para comer carne, es que ni siquiera tenemos ni olivas, ni higos, no tenemos nada. No haya vacas en los corrales, tenemos leche, no tenemos nada. Y entonces dice, con todo lo que pueda ocurrir, con cualquier cosa que pase, llegue a mi vida, con cualquier sufrimiento que pudiéramos sufrir, lo que sea que ocurra, Señor, con todo, yo me alegraré en Jehová. Y me gozaré en el Dios de mi salvación. Estos días, si habéis visto en las noticias, la situación de una mujer que fue operada en una operación de estética y murió en Murcia, en Cartagena. Yo conozco a su hermano es creyente, se llama Rubén Gómez, está en el seminario estudiando con nosotros. Y él siempre ha dado testimonio público de su fe. En medio de esta circunstancia, que para ellos ha sido absolutamente dificultosa de pasar, imagínate unos padres que su hija, que tenía 2 hijos además, entra en el quirófano y no sale muerta, pero casi, creo que 29 días más tarde falleció. Pues Rubén y su familia siempre han dado un testimonio de agradecimiento al Señor. Acaba de fallecer Paqui y todo lo que yo he visto del funeral es un testimonio que yo no sé si pudiera dar en algún momento en una circunstancia parecida. Cuando yo he visto a la familia de Ece o he visto a Noemí cantando, los mensajes que he recibido de Francisco, ellos se pueden añadir a Habacuc, tanto Rubén como Francisco, Noemí, la familia, y decir con Habacuc, con todo, yo me alegraré en Jehová. Aunque he pasado por el valle de la muerte. Les has visto y, bueno, si leyera sus WhatsApps me pondría a llorar. Entonces, has visto el funeral o lo que nos contaba Kevin la semana pasada del hermano Kenny.
con todo, yo me alegraré en Jehová. Yo no sé si podré llegar en una circunstancia así a decir lo que Habacuc dice o a tener el testimonio que los hermanos que acabo de mencionar han tenido después de pasar por un trago tan difícil como la muerte de un familiar tan cercano y en algunos casos antes de hora. No sé si podré llegar a eso. Habacuc dice con todo, me alegraré en Jehová. Yo no sé si llegaré, pero te quiero animar a ti, a que nos animemos mutuamente y que en medio de la circunstancia, de la prueba, de la dificultad, del sufrimiento, intentemos acercarnos a lo que Habacuc dice. Señor, me quites lo que me quites. Como decía Job, el bien recibiremos de Dios, no recibiremos el mal o algo así, ¿verdad? Sea el nombre de Dios bendito. Da igual lo que ocurra, da igual lo que tú me quites, da igual lo que tú me des, da igual la circunstancia por la que me hagas pasar. Y todo esto lo estoy diciendo con la boca muy pequeña, porque yo no sé cuál va a ser mi reacción si yo tengo que pasar por una situación tan dificultosa como Habacuc, como alguno de los que estáis aquí. Pero que podamos nosotros decir, con todo, yo me alegraré en Jehová. Y me gozaré en el Dios de mi salvación. Hermanos, no sé si lo ha parecido, pero la predicación de hoy quería ser una predicación de esperanza. Quería ser una predicación que te dé ánimo cuando estés pasando en medio de la tormenta. Cuando estés pasando en medio de esa circunstancia en que vienen los caldeos y van a arrasar con todo. Y sabes que te van a dejar, bueno, tal vez con un hálito de vida, con un poco que vas a respirar con dificultad. Y sabes que va a pasar eso en tu vida y que en algún momento puede ocurrir y que vas a tener el corazón encogido en un puño. Pero recuerda que Dios sigue sentado en su trono, que a Él no se le escapa nada, que Él sigue gobernando los cielos de los cielos. Solamente te pide, vive por fe, toma mi mano y camina conmigo en el camino. Estate tranquilo y gózate conmigo. Vamos a orar. Oh Señor, gracias que tú caminas con nosotros. No podríamos pasar por este mundo si tú no estuvieras a nuestro lado. Gracias que siempre contigo tenemos misericordia y esperanza. Y que tú, Señor, siempre cuidas de nosotros. Gracias por tu conocimiento de cada uno de nosotros y por tu conocimiento anticipado de todas las cosas que nos van a ocurrir. Señor, solamente podemos agradecerte tu cuidado amoroso, tu misericordia, tu dirección. Oh Señor, estate con nosotros, te pido. Guárdanos, ayúdanos a entender estas verdades de la Escritura y llegado el momento, Señor, ayúdanos a ponerlas por obra. Una vez más, Señor, gracias por tu paciencia y por tu misericordia con nosotros. Gracias en el nombre de Cristo.